Gracias por acompañarnos a esta hora del día y nosotros, por supuesto, recordando la pregunta que estamos haciendo esta mañana para que usted pueda responder en relación a las investigaciones contra diputados. Ahí tiene usted entonces ya la participación de los guatemaltecos y es que la pregunta era, ¿cree que se deben investigar casos de corrupción que podrían estar dentro del Congreso de la República? Y tenemos un rotundo sí. El 100% de las personas que han votado dicen que sí, que se tiene que investigar. Recuerde que nuestro hashtag está a su disposición, BLN tras diputados. Y tenemos más información, noticias de última hora. Bueno, desde el ámbito internacional, esta noticia, y es que un avión militar del ejército de Birmania ha desaparecido de los radares. Esto lo informaba la agencia AFP, citando a un mando militar y una fuente desde el aeropuerto. Según la agencia, a bordo de la aeronave se encontraban 116 personas. De acuerdo con las oficinas del Mando Supremo del Ejército y la citada fuente del aeropuerto, el avión desapareció cuando volaba entre las ciudades sureñas de Milek y Rangún. La operación de búsqueda y rescate está en curso. Creemos que es un fallo técnico, el clima está bien allí, revelaba la fuente, pero el avión llevaba, le queremos comentar, 105 personas y 11 tripulantes. Se cree que la mayoría de los pasajeros son familiares de militares radicados en la región costera. Un avión desaparece en Birmania y están justamente en la búsqueda de esta aeronave. 6 de la mañana, 41 minutos, hablando de tránsito, hablando de las cosas que ocurren en las calles. Dalia Santos, ya listo, le damos los buenos días para que nos informe de lo que sucede. ¿Cómo estás, Dalia? Buen día. Gracias, compañeros, muy buenos días a usted, amigo televidente, y por supuesto informándole oportunamente de lo que sucede en el tránsito vehicular y el sector de la calzada Raúl Aguilar Batres, por supuesto que siempre mantiene novedades, pero ahí están los agentes de la PMT de Villanueva coordinando, retirando obstáculos, coordinando unidades de emergencia cuando surgen algunos hechos de tránsito. Y ahora lo que usted observa es un incidente que los agentes están atendiendo sobre la 36 calle calzada Raúl Aguilar Batres. Un motorista derrapó sobre la vía pública. El motorista informó a los agentes que por causas que se desconocen, pues derrapó lamentablemente. No ameritó traslado a un centro asistencial, ya que no tenía heridas que ameritaran el traslado a un hospital, pero sí se mantuvo el tránsito lento hacia el trébol. Así que tómelo en cuenta, ya fue retirado tanto el vehículo como la persona que sufre este percance. Y lo que usted observa ahora es una colisión vehicular. Vemos que un vehículo tipo automóvil colisiona a otro por la parte trasera y esto definitivamente hace que los conductores desciendan de los vehículos, que se pongan a dialogar en la vía pública y van provocando pausa en el tránsito. No hay personas heridas, pero sí claramente se ven los daños en los vehículos. Vemos que lamentablemente este tipo de incidente surge cuando los conductores están chateando, están hablando por teléfono celular y no guardan la distancia prudencial entre los vehículos al momento de conducirse en una hora pico. Ahora observamos el sector de Ciudad Real, que es otro punto de Villanueva bastante transitado, donde se puede verificar que no solamente lo que ingresa a la ciudad capital pues mantiene presencia vehicular, sino también lo que está transitando al sector de San Miguel Petapa y Villanueva, donde usted observa que solamente es un carril el que está habilitado. Lo que está observando en este momento es la acumulación de tránsito tras finalizar el carril reversible hacia la ciudad capital, así que ambos sentidos de la vía en el sector de Ciudad Real mantienen tránsito lento. Los agentes están supervisando este sector. Acá vemos un panorama distinto, siempre de un sector cercano a Ciudad Real, pero lo vemos desde el sur hacia el norte, y la presencia de los agentes es fundamental en el momento del tránsito para mantener supervisión de algunos obstáculos que se quedan en la vía pública y definitivamente verificar que los conductores, por ejemplo, mantengan su carril y que no salgan y generen mayor congestionamiento. Ahora vemos el área de la Ruta al Pacífico, donde circulan más de 90,000 vehículos diariamente. Vemos que los agentes activan el carril reversible. Hace un minuto aproximadamente lo activaron. Vemos que la carga vehicular en este sector pues mantiene una distancia prudencial hacia la vía Lobos, y la vía Lobos sí mantiene tránsito lento, también tomando en cuenta la topografía del terreno, que es un ascenso, y si lleva poco combustible, su vehículo se va a quedar por falta de combustible. Si el vehículo no tiene la verificación mecánica correspondiente, podría sufrir alguna falla mecánica, así que se mantiene pues el tránsito vehicular de esta forma. Y esto ya es en el sentido contrario también del área del Pacífico. Esta fotografía fue de norte hacia el sur y vemos que el carril reversible está activado, y la ley de tránsito indica que todos los conductores que ingresen a un carril reversible
deben utilizar sus luces bajas y vemos que muchos conductores pues lo saben y están utilizando sus luces bajas y vemos que la principal de la ruta al Pacífico pues mantiene distancia entre vehículos porque muchas personas prefieren utilizar el carril reversible para poder llegar al sector del Senma, así que precaución si usted se está incorporando a estos carriles reversibles, siempre hágalo con precaución. Ahora vemos el tránsito vehicular que está circulando de norte hacia el sur, ingresando a Villanueva, las personas que van a Matitlán, a Escuintla, a Palín, donde no se reportan novedades y muchas personas pues continúan utilizando sus luces bajas. Ahora vamos a ver Boulevard El Frutal, un punto también muy importante de nuestro sector. Tránsito totalmente controlado, es lo que han reportado los agentes de la PMT de Villanueva. Si ingresa hacia el Búcaro está totalmente libre, el acceso hacia el Puente de la Prosperidad y por supuesto si va a Ciudad Real también puede incorporarse con facilidad sobre Prados de Villahermosa. Puntos sin novedades, no se han reportado obstáculos, pero después de las 7 de la mañana ya hay circulación de transporte escolar, más de 50 buses de transporte escolar circulan en ese sector, así que tómelo en cuenta y por supuesto recuerde nuestro número de emergencia 1531, donde usted puede denunciar cualquier situación relacionada al tránsito o por favor brindarnos alertas viales para poder intervenir. Así que es la información del tránsito que les comparte la PMT de Villanueva, les deseamos excelente miércoles. Gracias, Dalia. Y vamos a ver en Misco qué está pasando a esta hora también. Es un punto importante de circulación y al final termina derivando en muchos otros puntos interesantes de Guatemala. Ahí estamos viendo en Calzada Roosevelt, al final de la Calzada Roosevelt, cómo están esta mañana en vivo estas imágenes. Para que usted vea entonces cómo se presenta el ingreso a Misco por la Calzada Roosevelt para que tome en tiempo su consideración. Rápidamente nos vamos a otro punto que está siempre dentro de estas cercanías, otro de los ángulos en el Molino de las Flores. También otro sitio de mucha circulación, está fluyendo el tránsito en ambos sentidos. Y una más para completar este recorrido antes de irnos a los departamentos, y es lo que está ocurriendo justamente en el ingreso a Ciudad San Cristóbal, otro punto que nos piden mucho. Ponga atención entonces, 3 rutas muy utilizadas a esta hora de la mañana es lo que está sucediendo en las calles guatemaltecas. Tiene el kilómetro 21 ruta al occidente también. Ahí está entonces para que usted tenga el repaso y ahora nos vamos rápidamente a las noticias departamentales. Venga, adelante. Tenemos que seguir hablando de lo que sucede en el interior de la República. Colocamos en pantalla esta portada departamental, todo noticias ciudades de Prensa Libre para conocer sus titulares esta mañana. Vemos noticias de Guatemala, de Quetzaltenango, noticias completas que puede apreciar usted en las imágenes también en esta portada de todo noticias ciudades de Prensa Libre. Debido a la gran cantidad de accidentes que se registran en las principales carreteras que atraviesan Escuintla, la Policía Municipal de Tránsito ha implementado el monitoreo por medio de fotovelocímetro. Así lo dieron a conocer las autoridades de tránsito del área. Al momento la medida se ha implementado en la carretera que de Escuintla conduce al municipio de Siquinalá, así como la autopista Puerto Quetzal, pero esta iniciativa se extenderá a otras rutas que conducen al Pacífico. Todo esto con el fin de reducir los hechos de tránsito que según las autoridades son causados por el exceso en la velocidad. Que se manejan de 110 a 140 kilómetros por hora en un área urbana industrial que representa un alto riesgo tanto para los que se conducen a pie, igualmente para el transporte pesado y transporte de pasajeros que se circulan en esa área. La multa es de 225 quetzales. Según estadísticas de bomberos voluntarios, tan solo en lo que va del año, en la autopista Puerto Quetzal se han atendido 130 accidentes de tránsito, en donde 8 personas perdieron la vida. Que tomen sus precauciones necesarias, respeten las señales de tránsito, que es lo más efectivo, y traten la manera de tanto irse como venirse, moderar la velocidad. Yo creo que de llegar tiene a su casa con su familia. La regulación del tránsito también será mejorada en el casco urbano de Escuintla, con lo que buscan evitar los atascos viales. Pasar de análogos a semáforos inteligentes, igualmente la colocación de cámaras en los diferentes semáforos para estar monitoreando lo que es el tema de la circulación vehicular. La Policía Municipal de Tránsito lleva 15 días implementando estos operativos. A la fecha, más de 1.200 multas han sido extendidas ya a pilotos que exceden la velocidad. El Consejo Departamental de Desarrollo de Jalapa, luego de la remoción del cargo de director financiero, lo que entorpece nuevamente el desarrollo de la institución y afecta a las municipalidades en la ejecución de sus proyectos. Loni Bonilla, quien fungió en el cargo de director financiero, presentó su renuncia aduciendo presiones y coacción.
pero en el documento no denunció de dónde provenían las supuestas presiones. Sin embargo, se tuvo información que lo que realmente ocurrió fue la destitución del funcionario por faltas administrativas. Nos trasladamos hacia Quetzaltenango. 2 empresas proponen al Consejo Municipal de Xela encargarse de la recolección, traslado y disposición final de los desechos del municipio. La iniciativa pretende clasificar los desechos sólidos, generar compost, que es un reparador del suelo, y posteriormente un sustituto de carbón que finalmente generaría energía. El Consejo Municipal decidió trasladar la propuesta a la Comisión del Medio Ambiente para que sea analizada. Según los empresarios, que esta comuna pues no tendrá que intervenir, pues son ellos quienes costeen la planta de tratamiento. Noticias departamentales que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Continuamos con más. Información que no puede faltar, lo que ocurre en los departamentos y también al recorrer el mundo. Vamos a ver qué nos traen las noticias internacionales con Crista García. Crista, contigo, buen día otra vez. Buenos días, compañeros, de inmediato con la información. Vamos. Y vamos a hablar ahora sobre un hombre que lesionaba levemente a un policía con un martillo antes de ser herido por disparos de otro agente frente a la Catedral de Notre Dame en París. Las autoridades francesas trabajaban en continuidad también con la identidad de este agresor, quien portaba un carnet que lo identificaba como un estudiante argelino. Ampliamos los detalles a continuación. Un hombre atacó el martes con un martillo a un policía antes de ser herido por disparos de agentes frente a la Catedral de Notre Dame en París. Las autoridades informaron que el atacante fue hospitalizado tras ser herido en el tórax. El agresor gritó al momento de atacar al policía: "Esto es por Siria". La Fiscalía Antiterrorista abrió una investigación. Según una fuente cercana, el hombre dijo ser miembro del grupo Estado Islámico. Además de un martillo con el que hirió levemente en el cuello a un agente, el agresor llevaba cuchillos de cocina y un carnet que lo identificaba como estudiante argelino, pero las autoridades aún trabajaban para confirmar su identidad. Durante poco menos de 3 horas, la policía impidió que unas 1000 personas salieran de la Catedral de Notre Dame y acordonó las calles aledañas. El ataque se produce 3 días después de un atentado en Londres reivindicado por el grupo Estado Islámico que dejó 7 muertos y 48 heridos. Francia está en estado de alerta máxima tras una ola de atentados yihadistas que ha dejado 239 muertos desde enero de 2015. Tenemos que cambiar de tema y sin duda hablar de lo que está sucediendo en Brasil, porque el Tribunal Superior Electoral de este país empezaba a juzgar la validez de los comicios del 2014 en un caso que puede costarle el cargo al presidente Michel Temer, acosado por las denuncias de corrupción. El tribunal va a examinar si la fórmula de Dilma Rousseff, que resultaba reelecta en esos comicios, cometía abuso de poder político y económico y además se beneficiaba de financiación ilegal procedente de un megafraude a Petrobras. Temer asumía la presidencia el año pasado tras la destitución de Rousseff por este Congreso y que había sido acusada de manipular las cuentas públicas. Los debates del tribunal deben durar 3 días, aunque muchos expertos coinciden en que hay muchas probabilidades de que este se alargue por semanas si alguno de los 7 magistrados pide vista para suspender este debate y revisar el caso. Y una noticia más de los diputados de la oposición brasileña que pidieron al Tribunal Superior Electoral que anule las elecciones del 2014, en las que, como bien le comentaba, fue electa Dilma Rousseff como presidenta. Hay que destacar que esto afectaría también al actual presidente Michel Temer y vamos a ampliar estos detalles. Diputados brasileños llamaron el martes al Tribunal Superior Electoral a anular las elecciones de 2014, por las que el presidente Michel Temer llegó al poder tras la destitución de Dilma Rousseff. A partir del martes reinició un juicio contra Temer por presunta financiación de los comicios con recursos procedentes del megafraude de Petrobras. El proceso podría costarle el mandato al presidente. No podemos aceptar que prácticamente en vísperas de la nueva elección todavía se esté evaluando si los votos de 53 millones de brasileños fueron válidos. 53 millones de brasileños fueron válidos. Las denuncias fueron presentadas en 2014 y 2015 por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, derrotado en las urnas, pero que en la actualidad es el principal aliado del grupo de Temer. El juicio cobró relevancia tras las nuevas acusaciones de corrupción contra el presidente.
Que se cumpra a Constituição. Que se cumpla la Constitución, que se separen los procesos, se pueden separar, pero que efectivamente se impute responsabilidad al actual presidente, que perdió cualquier condición y legitimidad para gobernar Brasil. El proceso debería terminar el jueves, pero según expertos podría alargarse por semanas. En caso de condena existen además varios mecanismos prolongados de apelación. Vamos con información de último momento a continuación. Y hace algunos días anunciábamos la dimisión del director del FBI, también del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y ahora se anuncia este nuevo nombramiento. Es Christopher Wray, que es confirmado como el nuevo director. El presidente de los Estados Unidos ya anunció esta mañana de miércoles a través de Twitter que Christopher Wray es el hombre, dice, de credenciales impecables para ser el nuevo director del FBI, y dice que esto se produce un día antes de la esperada comparecencia pública ante el Senado del exdirector del FBI, James Comey. Wray ejerce como un abogado del despacho y también está en un alto cargo del Ministerio de Justicia, así que él no duda que sea la persona idónea para ocupar este cargo. Estaremos muy pendientes también de los otros personajes que vayan a estar nombrando por parte del gobierno de los Estados Unidos, y aquí terminamos con el primer recorrido de Noticias del Mundo. Y nos vamos rápidamente a las calles. Gracias, Crista, porque está nuestro compañero Julio de León. Adelante, Julio, te escuchamos. Cuéntanos la situación. Muchísimas gracias, muy buenos días a toda la gente que amanece con todavía la mañana este miércoles, en el que, bueno, algunas áreas de la ciudad capital dan mucho de qué hablar, y vamos principalmente a Carretera El Salvador y el ingreso de todos los usuarios a través de ese sector, y es que a la altura del kilómetro 16, como ustedes lo pueden ver también en algunas imágenes que les estaremos pasando en este momento, sí, un hecho de tránsito que deja un auto completamente pues volcado, inhabilitado, pues obstaculiza uno de los puntos de la ruta hacia el área de zona 15, así que usted tenga mucha precaución. Esto es a inmediaciones del paso a desnivel del área de San José Pinula. Lo hablábamos desde horas de la madrugada, más o menos a las 6 de la mañana. Ahora, bueno, este tránsito se sigue generando con una cola de vehículos que llega hasta la altura del kilómetro 21 por el momento. Así que usted, bueno, tómelo muy en cuenta, porque de por sí Carretera El Salvador es una parte congestionada a esta hora de la mañana, pero con este hecho de tránsito seguramente tendrá usted que prevenir algunos minutos más en la parte del recorrido por este sector. Luego tenemos que ir a ver imágenes del área del Boulevard Tulamzú, que por este momento pues presenta una cierta carga vehicular, como está sucediendo en muchas otras partes de la ciudad capital. No hay mayores hechos de tránsito que reportar, pero ustedes pueden ver también ahora la calzada Roosevelt y este ingreso a través de la ruta interamericana, bueno, toda la parte de Lomas de Portugal, ingreso por Misco, calzada Roosevelt, Boulevard Liberación. Se libera un poco más este congestionamiento vehicular hasta llegar al área de los Puentes Gemelos, y ya después vuelve a retomar su congestionamiento una vez se pasa el puente de Tecunumán. Así que bueno, tómelo usted muy en cuenta, porque sí estamos en esta hora pico. Zona 1 reporta congestionamiento vial a la altura de la 10ª y 12ª avenida en dirección hacia la zona 5. Así que también esto para todos los usuarios que salen del centro de la ciudad hacia la parte de la zona 10, zona 15, zona 5, pues bueno, tomen en cuenta esta parte de la zona 1. Nosotros tenemos que también seguir, pues bueno, con estas trivias que le presentábamos hace unos minutitos, y era una pregunta: ¿qué es lo que pasa con estos materiales, vehículos que quedan detenidos o que quedan obstaculizando la vía pública? Pues bueno, aquí les va la respuesta de la trivia, y es que sí, las autoridades tienen todo derecho de poderlo movilizar. Por eso es que cuando hay una colisión, las autoridades se acercan, y si es que los dos responsables no se han puesto de acuerdo, pues bueno, tienen la potestad de poderse llevar a un predio municipal estos vehículos si es que no se ponen de acuerdo. Tómelo usted muy en cuenta y no llegamos con cualquier otro objeto que está obstaculizando la vía. Así que bueno, es una manera también de conocer nuestra ley de tránsito para poder seguirla respetando. Es la información que tenemos para ustedes, ya casi cerquita de las 7 de la mañana, a un minuto exactamente de las 7 de la mañana. Así que con esto vamos de vuelta al estudio. Por supuesto, seguiremos ampliando más información más adelante. Por ahora les deseamos un excelente miércoles. Muchísimas gracias. Gracias por la información, y tenemos más noticias a esta hora que Lorraine ya nos presenta. Vamos contigo, Lorraine. Cuéntanos de qué hablamos esta mañana. Buen día.
Noticias realmente importantes que valen la pena resaltar y precisamente es una celebración del Día del Niño muy particular y vista de muy mala manera para muchas personas. Se celebraba el Día del Niño en Corea del Norte, por supuesto con una festividad bastante extraña, y es que los niños tenían en sus manos granadas de mano de juguete y también imitación de fusiles AK-47. Todo esto para que en esta celebración se demostrara y se manifestara su lealtad. Corea del Norte celebró el martes el Día de los Niños y lo hizo con todo tipo de juegos, entre ellos los de guerra. Distintas actividades simulaban situaciones bélicas, como lanzar granadas de mano de juguete o manejar imitaciones de fusiles AK-47. Tiré la granada de mano pensando que iba a derribar a todos los enemigos que tratan de infiltrarse en nuestro país. Todos los niños norcoreanos son automáticamente miembros de la Unión de Niños de Corea. El aniversario de su fundación es cada año un día festivo que pretende fomentar la lealtad a las autoridades desde temprana edad. Organizamos este evento para inculcar a los niños el espíritu de defensa de nuestro país para cuando crezcan y prepararlos física y mentalmente para derrotar a todos los enemigos y mantener vivo el liderazgo revolucionario de nuestro respetado mariscal. Al final de los concursos, los niños bailan canciones como No tenemos nada que envidiar en el mundo o loas al actual líder del país. Quiero defender al respetado líder supremo Kim Jong-un con poder militar. Corea del Norte está técnicamente en conflicto tras la Guerra de Corea en los años 50, que terminó con un armisticio y no con un tratado de paz. El país se considera en riesgo de invasión por parte de Estados Unidos y justifica así su programa de armas nucleares. Terrible situación, una niñez que ha crecido obviamente con un conflicto tan fuerte entre las dos Coreas y qué forma tan particular de celebrar, ¿no? Y precisamente vamos a trasladarnos a Colombia, donde vamos a ver este contraste con respecto a la educación, donde en Bogotá hay una persona que durante 2 décadas ha estado recolectando libros en la basura, todo esto con el fin de convertir su hogar, su casa, en una biblioteca. Desde hace 2 décadas, José Alberto Gutiérrez conduce un camión de basura por las calles de Bogotá. Pero a sus 54 años no solo se dedica a recoger los desechos, también recolecta miles de libros que ha acumulado en su casa, convertida en una biblioteca gratuita. Tenemos la fortuna, creo que somos la única biblioteca del mundo donde vienen a pedirnos un libro prestado y se lo regalamos. José Alberto se ganó el apodo de El Señor de los Libros cuando comenzó a rescatar textos que la gente botaba. Junto a su familia, abrió en su propia casa una biblioteca gratuita que bautizó La Fuerza de las Palabras. He intentado este año tratar y saco libros y más nos llaman y más nos regalan, más nos encontramos. Entonces yo creo que el universo también conspira, ¿no? José Alberto también participa del proceso de paz en Colombia. El bibliotecario envió libros a una de las 26 zonas donde se agrupa la guerrilla de las FARC para entregar sus armas y superar medio siglo de conflicto. A mí me transformaron los libros. Entonces yo pienso que los libros en estos sitios es el símbolo de la esperanza, es el símbolo de la paz. Actualmente la Biblioteca del Señor de los Libros acumula unas 25.000 obras y las sesiones de lectura para niños tuvieron que suspenderse por falta de espacio. Su trabajo lo ha llevado a ferias del libro en el extranjero y ha recorrido Colombia regalando ejemplares en zonas marginadas. 7 de la mañana con 3 minutos. Continuamos con más información, compañeros. El Señor de los Libros, así se hace llamar, Muy interesante la manera en la que se comunica entonces con toda la gente. Y ahora llegó el momento de presentar una buena noticia como cada mañana y siempre nos encanta este segmento porque nos da cierta energía para saber qué cosas buenas pasan en el país. Muchas gracias, GIT Continental. Las buenas noticias son presentadas para quienes quieren más de la cuenta. Pero ante esta incomprensible actitud, no siento ya deseos de seguir intercediendo por usted. Bueno, La Metamorfosis de Kafka se trata de una versión teatral de la novela del mismo nombre de Franz Kafka. Esta novela, junto con El Proceso, Cartas al Padre y muchas otras novelas de Kafka, forman pues toda lo que es la literatura clásica. La Metamorfosis es, junto con El Proceso, de las novelas más conocidas de Franz Kafka, donde Gregorio Samsa amanece, por extrañas razones,
convertido en una cucaracha, en un insecto. Esto pasa dentro de su casa y en ese momento Gregorio Samsa empieza a transformarse de ser un ser humano en una cucaracha y va avanzando su proceso y también va afectando a la madre, a la hermana y a todo el contorno y a todo el contexto. Es una metamorfosis. Lo mismo que pasa si lo trasladamos a esta parte de alguien que tuvo algún accidente y que está en una cama durante toda su vida, durante lo que le resta de su vida, y empieza a ser un peso, un estorbo para todos los demás que afortunadamente están bien de sus facultades mentales o están bien de su cuerpo. Terminamos con la situación de que el ser humano puede llegar a valer nada, incluso ser sometido por otros seres humanos. Es una línea muy fuerte la que Gregorio Samsa dice en la obra: soy un ser humano, y lo repite constantemente. Y hay un momento donde el mismo ser humano va a cambiar a este. Las buenas noticias fueron presentadas por GT Continental, el banco de tu vida. Así es, el teatro, el arte y la manera de comunicar siempre terminan siendo una buena noticia. Gracias a GT. Damos vuelta de página. Tenemos que hablar de los deportes, que también trae buenas y no tan buenas noticias, dependiendo de cómo lo veamos. Pedro, vamos contigo. ¿Cómo estás? Pedro, buen día, vamos contigo. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días para todos. Feliz miércoles ya, como si nada, ya en la mitad de la semana. Sí, rapidito. Vamos entonces con toda la información deportiva y bueno, siempre gracias a todo Deportes de Prensa Libre nos enteramos de muchas situaciones del deporte nacional e internacional. Y bueno, como decía Vero, bueno, buenas y malas noticias entre la espada y la pared. Y esto es pues la reforma estatuaria de la FEDEFUT pues desafiará la lucha de poderes que existen dentro de la Confederación Deportiva Autónoma. En la fotografía, Denis Alonso, presidente de la CDAG, y bueno, y pues toda esta situación es referente sobre el retiro de la suspensión del fútbol guatemalteco, donde hay que seguir cumpliendo pues bastantes cosas importantes. Bueno, después de aquí de la portada seguimos haciendo este viaje por todo Deportes de Prensa Libre y nos vamos con el tenis, donde Gaby Rivera, ya se las había comentado yo pues hace unos días, es la gran apuesta juvenil guatemalteca y de hecho pues esta tenista ya espera hacer un buen papel y salir campeona en la edición número 26 de la Copa Mundo Maya. Ya le traeremos siempre pues muy buenas noticias de esta deportista. Y bueno, siempre pues ahora vamos al ámbito internacional, siempre con todo Deportes de Prensa Libre. Y bueno, pues también se celebró pues el Día Olímpico en la tradicional carrera que lleva su nombre. Justo ayer presentaban la 29ª edición de esta carrera, que será el 18 de junio, una carrera pues muy emblemática en Guatemala también, será en la ciudad el 18 de junio y su banderazo saldrá entonces desde el Puente Olímpico. Y bueno, y Rafael Nadal y Novak Djokovic pues no pudieron disputar sus respectivos partidos el día de ayer porque Roland Garros pues fue afectado por la lluvia intensa. Vamos a ver entonces qué pasa en estos días y siempre le traeremos la información. Y bueno, y aquí pues vi la noticia, destacamos que en el deporte nacional pues Comunicaciones podría tener de vuelta a uno de sus últimos goleadores argentinos. Además, el recién ascendido Sanarate llegó a un arreglo con uno de los mejores porteros del país. Entérese aquí. El delantero argentino Emiliano López volverá a Comunicaciones, aunque el club no lo ha hecho oficial. Según ha trascendido, ya se tiene un acuerdo verbal. López regresa a los cremas luego de su paso por el Atlético de Venezuela. En tierras venezolanas anotó en 3 ocasiones, además tuvo participación en la Copa Sudamericana. Por los blancos participó en 2 torneos, Apertura 2015 y 2016. Jugó 58 partidos y anotó 30 goles. A falta de confirmación, estos serían los refuerzos cremas: Néstor Monge, costarricense, además de Erika Scott, Emiliano López, argentino, y Manfred Russell, costarricense. En el caso de Monge y Scott, jugarían como nacionalizados para no ocupar plaza de extranjero. Sanarate, por su parte, llegó a un acuerdo para contratar al experimentado portero Paulo César Mota. Mota recién se coronó campeón con Municipal el pasado 28 de mayo. Ha sido 2 veces portero menos vencido de la Liga Nacional 2010 y 2015. El Super, como se le conoce, al ex seleccionado nacional, jugará con su 7º equipo en su carrera. Debutó con Juventud Retalteca en el 2003. Regresó a Municipal, donde estuvo durante 4 años, 2004-2008. Emigró con el desaparecido Deportivo Jalapa 2009. Ese mismo año también estuvo con el desaparecido Zacapa. Estuvo en torneo con Universidad de San Carlos 2010, de 2010 a 2013 con Mitrán y desde el 2014 con Municipal hasta el Clausura 2017. Es así entonces como arrancamos las noticias deportivas en Viva la Noticia. Tenemos un bloque más donde podemos conocer pues cuál es el equipo más valorado del mundo. Le dejo entonces con la duda para que siga con nosotros. Seguimos con más.
Bueno, gracias por la información de lo que está ocurriendo en materia deportiva y atención con estas imágenes que habíamos dicho que íbamos a mostrar de una nota, de un video de estos que se vuelven virales para que usted observe cómo la imprudencia puede terminar en una verdadera tragedia. Y es bastante fuerte esto que usted está viendo. Si la cámara de seguridad de un automóvil captó el momento en el que el maletero del vehículo que circulaba adelante se abría de repente y una niña pequeña caía en medio de la calzada. Afortunadamente los vehículos que iban detrás pudieron frenar a tiempo y socorrer a la niña de 3 años que estaba aturdida después de la caída. La menor fue trasladada a un hospital para tratar las contusiones que presentaba. La madre que conducía el vehículo volvió al lugar del accidente cuando se dio cuenta que había perdido a su hija. Reportan que va a ser multada por infringir las normas de seguridad vial y de transporte de menores. Pero este era el momento entonces cuando se captaba esta imagen por parte de este pasajero que iba ahí observando cómo se daba este proceso. Bueno, ahí tiene usted estas imágenes. 7 de la mañana con 10 minutos. Tenemos que continuar hablando de lo que sucede en torno al clima. Hablábamos de una pequeña onda tropical que podría estar generando un poco más de humedad al territorio La recomendación del día que nos hablaba de fuertes vientos en la región del Quiché. Y ahora sí nos vamos inmediatamente a las temperaturas porque hay más información para compartir con Lorraine. 7 de la mañana con 10 minutos y sí tenemos que seguir platicando un poquito acerca de las condiciones que se presentan para el resto de esta jornada con respecto al clima. Vemos entonces aquí una onda tropical que presenta mayor nubosidad sobre el territorio guatemalteco. Esto podría estar afectando entonces con altas posibilidades de lluvia, específicamente en el suroccidente de Guatemala, como les mencionábamos desde inicios de la mañana. El occidente de Guatemala, meseta central y boca costa de nuestro país también se podría ver afectado con posibilidades de lluvia. Vemos a continuación entonces la región guatemalteca para conocer temperaturas máximas y mínimas para cada una de las regiones de Guatemala. 37-23 en el norte con posibilidades de lluvia y actividad eléctrica. 27-17 también para la franja transversal del norte. Nos trasladamos al occidente de Guatemala con 25-14, el mismo panorama para esta región. Y nos trasladamos al Caribe guatemalteco con máximas de 34, mínimas de 25. Vemos entonces la boca costa, meseta central, máximas de 27, 33, mínimas que oscilan entre los 16 y los 23 para estas regiones de Guatemala. Pero vamos a conocer también cuál será el panorama para los próximos 4 días, iniciando entonces con el fin de semana. Mínimas de 16 grados centígrados, máximas que oscilan entre los 22 y los 26 grados. Y el común denominador, el mismo panorama entonces con posibilidades de lluvia y actividad eléctrica para jueves, viernes, sábado y domingo, los próximos 4 días y posiblemente también para iniciar la próxima semana. Son las 7 de la mañana con 11 minutos, información del clima que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Gracias, Lorraine. Momento de la pausa, pero seguimos repasando lo que ocurre en el país. Quédese con nosotros cuando regresemos, estos y otros temas. Noticias que hablan de la jornada violenta que se vivía en Guatemala. El cuerpo sin vida de una mujer fue lanzado desde un vehículo en el interior del cementerio general. Los detalles en instantes. Luego del atentado en su contra, el alcalde de Misco ofrece la creación de la Policía de Seguridad Ciudadana en este municipio. En más información, el Consejo de Ministros solicita la prórroga del estado de sitio en Ichiguán y Tajumulco, San Marcos. Más información sobre lo sucedido con esta investigación que el Ministerio Público tiene ya en contra de diputados y ex legisladores. Y también hablamos de los deportes en instantes. ¿Cuál es el equipo que, de acuerdo a la revista Forbes, es el más valorado del mundo? Los detalles en instantes.